Ah, sí, Ah, bueno, entonces para... ahí se está grabando, no sé dónde queda, porque Ah, el bueno, Zoom no es mío. yo creo que Vamos me a ver queda, si queda en mi Zoom, bueno, y si no me queda aquí, o si no les queda a entonces ustedes, yo creo. ya le dejo ahí. Yo me voy a quedar aquí además de para oírte, para estar cerrando los micrófonos si fuera el caso que sea necesario, ¿ok? Ok. Bueno, Ujú. bienvenida y muchas gracias, de veras. Yo sé que usted está muy ocupada y de veras, muchachos, es un privilegio tener a la doctora aquí con nosotros. Claro, con mucho gusto. Voy a presentarles mi pantalla. Y bueno, muchas gracias a la doctora Severita por invitarme a este espacio. Siempre es un placer como investigadora de la Universidad de Costa Rica tener la oportunidad de llevar el conocimiento que hemos aprendido y que también estamos desarrollando acá en el laboratorio de investigación para el beneficio de las personas, ¿verdad? En última instancia, por eso es que hacemos investigación para derivar conocimiento que pueda ser de ayuda para muchos. Entonces, hoy esta charla, así como la ven ahí, de verdad, mis bacterias y yo, es una historia muy personal, ¿verdad? Una historia muy personal de cada uno de nosotros. Y la vamos a ver desde la perspectiva de la salud, ¿verdad? Porque estos microorganismos de los que les voy a hablar son fundamentales desde que nacemos, inclusive desde antes de nacer. Y eso es de lo que les voy a hablar. Entonces, yo trabajo en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la UCR desde hace ya bastantillos años y hacemos investigación en este tema que le llamamos microbiota humana. Entonces, les voy a hablar un poco de lo que se ha investigado a nivel científico en otros países y lo que hemos aprendido acá. Entonces, ¿de qué les voy a hablar? De estos temas muy generales, ¿verdad? Primero vamos a hablar de quiénes son estos microorganismos, estas bacterias que viven con nosotros y qué hacen, ¿verdad? ¿Por qué están ahí? ¿Cómo hacemos para estudiar estos microorganismos, el microbioma? ¿Qué hallazgos científicos, viejillos y nuevillos hay que fortalecen las ideas sobre el microbioma humano? Yo creo que lo más importante, ¿cómo podemos modificarlo? Porque si es tan importante para la salud, ¿cómo hago yo para conseguir esas bacterias buenas que me ayudan a mí a estar más saludable? Y les voy a hablar un poco, realmente muy resumidamente, de algunos estudios que estamos realizando en Costa Rica en esta temática, que bueno, va a ser muy valioso eventualmente para tratamiento y uso de estos conocimientos en salud. Entonces, ¿quiénes son estos microorganismos y que viven en mí y qué hacen? Entonces, resulta que estos microorganismos que viven en mí, ¿verdad? Les llamamos el microbioma o la microbiota. Y es que resulta que si ustedes ven el cuerpo humano, como en esta imagen, ¿verdad? Tenemos un montón de órganos por todo lado, ¿verdad? Tenemos superficies, toda parte de nuestro cuerpo tiene muchos microorganismos viviendo allí. Aunque ustedes no los vean, ¿verdad? Aunque no los veamos, un virus jamás lo vamos a ver a simple vista, pero están en todas partes. Entonces, si vemos, por ejemplo, los pulmones o el tracto respiratorio, vamos a ver que hay un conjunto de microorganismos. Aquí estos son unos cuantos ejemplos, realmente estos son muy poquititos, de microorganismos que viven ahí, ¿verdad? Están los que se llaman las actinobacterias, otros se llaman firmicutes, tienen nombres muy raros, por cierto, proteobacterias, bacteroidetes. Este conjunto de microorganismos viven en ese ambiente y tienen funciones especiales. Ellos deben estar allí. Si vamos a la boca, por ejemplo, probablemente ustedes conocen también que en la boca hay muchos microorganismos, ¿verdad? Desde buenos y malos. Si pensamos en el intestino, igual, en las heces, yo creo que a todos en algún momento les deben haber hecho un examen de heces donde les dicen que tienen o no tienen parásitos, por ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente, si vemos la vagina, si vemos la piel, cualquier órgano de nuestro cuerpo va a tener en su superficie e interactuando con esas células de cada uno de esos tejidos, bacterias, hongos también pueden haber en algunas regiones. En otros lugares inclusive pueden haber parásitos y por supuesto que virus. Entonces, ¿por qué están ahí, verdad? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué los necesito? O por qué inclusive en algunos casos hay ciertos microorganismos de estos tipos que están causando enfermedades. Entonces, hablemos un poco de este concepto, ¿verdad? Porque es algo que probablemente van a empezar a escuchar ahora que ya van a conocer un poco más del tema, cuando busquen ustedes en internet o la doctora les va a hablar, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es la microbiota? Son todos esos microorganismos que viven en diferentes partes de nuestro cuerpo. Y como les digo, pueden ser desde bacterias, hongos, virus, parásitos. Esos prácticamente no los vemos, ¿verdad? Realmente no los vemos. Los parásitos tal vez algunos sí se pueden ver, pero la mayoría de ellos no los vemos, pero ellos están en estas superficies de nuestro cuerpo. También le llamamos microbiota o microbioma. Y resulta que esto es algo que ya se conocía desde hace muchísimos años, imagínense, desde 1875. Ya hubo un científico en Europa que se dio cuenta que nosotros teníamos muchos microorganismos viviendo con nosotros. ¿Y cómo es que viven con nosotros? Como simbiontes. Tenemos una relación muy importante, ¿verdad? Ellos están ahí haciendo algo por nosotros y nosotros de vuelta hacemos algo por ellos, ¿verdad? Y la mayoría de ellos no son patógenos, o sea, no causan enfermedades. Entonces son microorganismos que son buenos, que son beneficiosos si están presentes en las cantidades correctas. Y la cantidad es prácticamente innumerable, ¿verdad? Si no los podemos ver así a simple vista, hay cualquier cantidad de millones de millones de millones de estos microorganismos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Inclusive se ha estimado que son tal vez 10 veces, tenemos 10 veces más microorganismos que células humanas en el cuerpo. O sea que al final tenemos más bacterias, por ejemplo, que células humanas. Parece muy loco, ¿verdad? Pero eso es lo que se ha estimado, ¿verdad? Es aproximadamente de 1 a 3% de nuestra masa corporal. Entonces, son microorganismos que están ahí y que necesitamos. Resulta que estos microorganismos empezamos a adoptarlos en el proceso de la vida y van cambiando a lo largo de la vida. Entonces, eso es lo que llamamos la evolución del microbioma. Este microbioma, la cantidad y el tipo de microorganismos que vamos adoptando en nuestro cuerpo, se va definiendo a lo largo de la vida y está definido por la etapa del desarrollo. Entonces, cuando nace un bebé, ese bebecito va a tener ciertos tipos de microorganismos recién empezando a vivir. Cuando el bebé ya empieza a gatear, empieza a coger microorganismos de otros tipos. Se vuelve un niño, ya empieza a tener otros microorganismos, adolescente, adulto, anciano, etcétera, etcétera. Está influido por la etapa del desarrollo, por la edad de la persona. Pero también van a haber otras situaciones como el uso de medicina, de fármacos, cuando estamos enfermos, cuando tenemos periodos de enfermedad o inclusive la genética de la persona que va a influir cuáles son esos microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ok? Hay otros factores externos y acá es donde viene lo más importante y con esto es con lo que termino la charla al final, la dieta. La dieta es fundamental y va a definir muy claramente el tipo de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. Pero el clima también va a generar cambios en la composición. No sé, los que han tenido experiencia, es de estar en un ambiente muy húmedo o en un invierno de esos donde hay nieve, luego un verano, el cuerpo se siente diferente, ¿verdad? Y inclusive los microorganismos de nuestro cuerpo cambian y se adaptan a esos diferentes climas. También se han encontrado que esos microorganismos van a variar entre poblaciones. Entonces, si nosotros estudiamos gente aquí de San José, y nos vamos y nos analizamos a la gente de Pérez Celedón, que dijo la doctora que había gente acá, o gente de Zixaola, o gente de allá de Guanacaste. Puede ser que haya microorganismos diferentes en las diferentes regiones de nuestro país, y no solo entre regiones de un país, sino con regiones en otros países, entre continentes, vamos a encontrar microorganismos diferentes. Y muchas veces esto se debe haber influido por obviamente la nutrición, ¿verdad? Tenemos dietas diferentes en diferentes partes del mundo, inclusive dentro de un mismo país podemos tener dietas diferentes. También el tamaño corporal, el peso de la persona va a también influir en qué microorganismos tiene, como les mencioné, la edad, etnia, cultura y el clima. Entonces hay muchos factores que ahorita los voy a escribir en más detalle que van definiendo esa evolución del microbioma y esto es normal. Al menos hablando del microbioma gastrointestinal, o sea, el microbioma, los microorganismos que viven en nuestro intestino, le decimos así, se han hallado casi 2.000 especies diferentes de bacterias. O sea, esto es una cosa impresionante. A eso le llamamos diversidad de bacterias. Es un conjunto súper, súper variado de microorganismos y que se han encontrado en diferentes países y en diferentes poblaciones del mundo. Los filos es un tipo de clasificación.
de esos microorganismos, y estos son los cuatro principales: los firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias y veromicrobia. Y sabemos que inclusive dentro de estos filos vamos a ver variabilidad en la composición, en esa diversidad de microorganismos entre individuos. Y eso solo el microbioma gastrointestinal. Si viéramos el microbioma vaginal, si viéramos el microbioma de la boca, el de la piel, vamos a ver siempre diferencias entre los individuos. Y aquí les traigo un concepto muy interesante, que probablemente van a empezar a escuchar de ahora en adelante, lo van a tomar más en cuenta. Y es algo en la que le llamamos el eje intestino-cerebro. Ahora inclusive se le está llamando el eje microbioma intestino-cerebro, porque los tres están completamente relacionados. ¿Y a qué se refiere esto? Es básicamente que en el intestino, esas bacterias que tenemos nosotros ahí y microorganismos que tenemos ahí, son capaces de producir ciertos metabolitos, ciertas sustancias que generan señales de comunicación que tienen un impacto en el cerebro. Como dice acá, tiene un papel esencial en este eje intestino-cerebro porque hay productos del metabolismo de estos microorganismos que además tienen una estructura y función muy similar a los neurotransmisores. Entonces, ¿qué sucede? Que en el cuerpo humano tenemos un nervio que se llama el nervio vago, que atraviesa prácticamente todo nuestro cuerpo, desde el cerebro hasta el intestino, y tiene conexiones prácticamente con todos los órganos internos. Entonces, cualquier tipo de metabolito que produzcan esas bacterias acá a nivel de intestino, que por cierto se parecen mucho a los neurotransmisores, van a generar una señal nerviosa que va a tener un impacto a nivel de cerebro. Nadie se imaginaba esto, ¿verdad? Hace algunos años ya se empezó a entender un poco mejor cómo funcionaba esto. Y yo les voy a explicar qué es lo que está sucediendo a nivel de intestino, porque es que logramos tener esa comunicación. Entonces ahora se sabe que hay muchas enfermedades que uno creía que antes eran del cerebro, dice uno, ¿verdad? El comportamiento, tienen mucho de su raíz a nivel de intestino. Si nuestro intestino está enfermo porque no tenemos bacterias buenas, o más bien tenemos muchas bacterias malas, vamos a tener problemas a nivel de comportamiento, por ejemplo, a nivel neurológico, entre otras enfermedades asociadas inclusive con el resto de órganos internos. Entonces, esto es a lo que le llamamos el eje intestino-cerebro y la relación con la microbiota. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel gastrointestinal? Este es un zoom, ¿verdad? Un acercamiento muy, muy directo del intestino de una persona. Y entonces, hoy en día lo que sabemos, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel del intestino? Bueno, ¿qué es lo que hace este microbioma? Bueno, por un lado, nos protege contra patógenos. Si tenemos microorganismos buenos en nuestro intestino, ellos nos van a proteger contra otros microorganismos que son realmente malos, que causan enfermedades. En otros casos, estos mismos microorganismos buenos van a producir ciertas sustancias, ¿verdad? Más bien van a lograr eh, descomponer ciertas sustancias que nosotros los humanos consumimos en nuestra dieta, y ellos a cambio van a generar otros compuestos que son buenos para nosotros, ¿verdad? Gran compuestos que nosotros no podemos asimilar. Uno de esos compuestos es, por ejemplo, la fibra, que a todos nos mandan a comer fibra todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, en parte es por eso, porque los microorganismos buenos se alimentan de esa fibra, no nosotros. Además, a nivel de microbioma gastrointestinal, se ha visto que ellos previenen la proliferación de tumores porque tienen una función a nivel de sistema inmunológico muy importante, que ya les voy a explicar en esta imagen que tengo acá a la derecha. Y además, producen inclusive ciertas sustancias que se llaman, algunas de ellas los exopolisacáridos, que precisamente sirven de alimento para otros microorganismos del intestino y que son microorganismos buenos. Estas son solo cuatro funciones. Esas bacterias del intestino tienen otro montón de funciones más, pero aquí nada más les describo cuatro. Y les voy a explicar con esta imagen acá a la derecha qué es lo que está sucediendo. Entonces, esa imagen está partida como a la mitad, ¿verdad? Aquí a la mitad está partida. Acá a la izquierda lo que tenemos es un intestino sano. Si ustedes ven acá, cada uno de estos rectangulitos, ya sean azules o color rosadito, son células del intestino que se llaman enterocitos. Y esos enterocitos tienen que estar súper bien pegaditos,
tienen que tener comunicación perfecta entre ellos, porque esta es la barrera del intestino. Por acá, por el lumen, pasan todos los desechos, digamos, del metabolismo, por ahí pasan las heces, literalmente. Y en esta parte del intestino están también los microorganismos. Tenemos los microorganismos sanos, ¿verdad? Los buenos, la microbiota saludable, como dice acá. Esta barrera del intestino tiene que estar completamente perfecta, no debe haber ninguna abertura. Y del otro lado, más bien tenemos todo el torrente sanguíneo, por decirlo así, donde pasa, ya está la separación, ¿verdad? Del lumen del resto del intestino. Y acá tenemos más bien un conjunto de células inmunes que deben estar allí. Por cierto, en el intestino humano se dice que está del 70 al 80% de toda la respuesta inmune del cuerpo humano. Entonces, realmente eso lo que significa es que la respuesta inmunológica de nosotros ante enfermedades, ante microorganismos que causan enfermedades, los patógenos, la mayoría de esa respuesta está concentrada en el intestino. Entonces, por eso necesitamos tener un intestino sano para tener una buena salud. Entonces, si ustedes ven acá que hay unos bactericitos verdes, cada uno de estos circulitos o estas otras estructuras como unos óvalos, son bacterias, ¿verdad? Son dibujitos de bacterias. Y las azules y las verdes en este caso son buenas, ¿verdad? En este dibujo. Entonces estas bacterias lo que van a hacer es proteger, van a permitir que este intestino esté así perfectamente bien protegido, van a inclusive ayudar a que se genere aquí como un moco alrededor de estas vellosidades que permite que esa barrera del intestino esté íntegra y funcionando perfectamente. Si están las bacterias buenas, ellas van a evitar que hayan bacterias malas como esta color, como fucsia, que vengan y causen una infección o inclusive que vengan a romper la barrera intestinal y que puedan pasar hacia el otro lado. Estas bacterias buenas además van a producir ciertas sustancias, unas de ellas les llamamos los ácidos grasos de cadena corta o SCFAs, que esas sustancias sí atraviesan el intestino, esas sí pueden atravesarlo y tienen funciones súper importantes como es ayudarnos en el metabolismo de grasas, por ejemplo, en los casos de los bebés mayoritariamente en lo que es el desarrollo de músculo esquelético, producción de hormonas y además va a ayudar a un sistema inmune muy saludable, muy fuerte. ¿Cómo hacemos para tener un buen microbioma que funciona de esta forma? Bueno, con una buena dieta. Y de nuevo a esto voy a volver al final. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos microorganismos buenos? Es lo que sucede acá, lo que vemos acá al lado derecho. Aquí la principal diferencia que vemos, ¿verdad? Es que ya a nivel del intestino, vean el montón de huecos que hay, ¿verdad? Eso es terrible, es terrible, porque aquí hay un proceso de inflamación y ese mismo proceso de inflamación puede haber causado que hayan ciertas células que vayan muriendo y que no se vuelva a generar esa unión estrecha que tiene que haber entre los enterocitos. Cuando hay aberturas en el intestino, en esta membrana, lo que pasa es que hay bacterias que pueden atravesar al torrente sanguíneo. Y si atraviesan el torrente sanguíneo, existe una respuesta súper elevada a nivel inmunológico, causando más inflamación y causando otro tipo de síntomas. Si ustedes ven acá, los microorganismos que están acá presentes son más que todo estos color fucsia, rosadillo, hay muy poquitos verdes y azules, inclusive ahora hay unos grises. Hay una sobrepoblación de patógenos, de microorganismos patógenos que permiten que siga el ciclo de inflamación, de ruptura de las membranas, que pasen bacterias malas, que haya más inflamación. Y eso es lo que produce muchísimos síntomas y problemas, no solo a nivel de intestino, sino en otros órganos, como les decía, a nivel de cerebro, o ya problemas inclusive más sistémicos. Va a causar respuestas inmunes exacerbadas, sin regulación, puede causar diarreas, puede derivar en problemas bien graves de metabolismo, problemas de generación de aminoácidos o procesamiento de aminoácidos. Esa es la situación más negativa que puede existir, ¿verdad? Y sin embargo hay gente que vive de esta forma todo el tiempo, ¿verdad? Sin saberlo. Esto se ve favorecido, estos microorganismos,
patógenos o una microbiota enferma se ve muchas veces afectada por una dieta mala. ¿Ok? Entonces, de nuevo, al final vamos a hablar de qué es lo que está sucediendo. Entonces, es muy evidente, inflamación está muy relacionada con las bacterias malas, ¿verdad? Y más bien un estado saludable del intestino está siendo favorecido por las bacterias buenas, además de la alimentación saludable. Esas son algunas de las funciones, ¿verdad? Aquí podríamos hablar horas de horas de qué es lo que están haciendo esos microorganismos, pero esta es la idea general. Entonces, sigamos profundizando. ¿Cómo o qué factores son los que realmente modulan el microbioma? Como les hablé hace un ratico, el microbioma se va definiendo desde que somos bebés, inclusive desde antes. Y esa parte no les voy a hablar en detalle porque otro día si quieren aprender un poquitín más del desarrollo de bebé, ese es un tema de investigación que nosotros hacemos, pero asumamos que vamos a empezar desde el momento en que bebé nace, ¿verdad? Desde ese momento, ese cuerpecito de ese bebé empieza a llenarse de microorganismos, de la mamá, del ambiente, de los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar rápidamente de cuáles son esos factores que modulan el microbioma. Empezando por el tipo de nacimiento, acá a la izquierda. Si el bebé nació por cesárea, va a tener muchos microorganismos del tracto vaginal de la mamá, porque cuando el bebé nace queda embarraditito, ¿verdad? De las sustancias que tiene mamá en su vagina. ¿Verdad? Y a veces inclusive es parte del proceso, tragan, ¿verdad? De esas sustancias que la mamá tiene en su vagina y todo eso es beneficioso. Eso es lo que el bebé necesita en ese momento. Luego empieza el proceso de lactancia, ¿verdad? Y conforme el bebé va tomando la lechita de la mamá, va llenando su pancita, no solo de nutrientes de la leche, sino de bacterias buenas para que ese intestino del bebé y su sistema inmune se desarrollen adecuadamente. Si se le da leche de fórmula, es otra ruta. O si es más bien cesárea, por la forma en que nació bebé, son otros microorganismos los que entran. Entonces, el tipo de nacimiento va a tener un impacto en qué microorganismos tiene ese bebé en esas primeras etapas del desarrollo. Luego viene la dieta. Y de la dieta es lo que nos vamos a enfocar más de ahora en adelante. Por eso no les voy a hablar mucho al respecto, pero es el factor principal en lo que es la modulación del microbioma. Luego tenemos ciertos factores genéticos, o sea que cada persona tiene su combinación de genes que puede favorecer ciertos microorganismos versus otros. Tenemos el ambiente, si vivimos en una zona rural, si vivimos en una zona urbana, si estamos expuestos a químicos en nuestra casa, químicos de limpieza, por ejemplo, estamos expuestos al humo. Todos estos factores ambientales van a modular también qué tipos de microorganismos tenemos en nuestro cuerpo. Las drogas, principalmente acá hablamos de antibióticos. Ustedes probablemente conocen que la función del antibiótico es matar microorganismos. Eso es lo que hace el antibiótico, era matar microorganismos, sean hongos, sean bacterias, porque están causando una infección, porque están fuera de control los malos. Entonces, el antibiótico mata, mata buenos y malos. Entonces, esa es la principal forma para eliminar, ¿verdad?, microorganismos que después podemos recuperar de otras formas. Pero bueno, las drogas, principalmente antibióticos, y hay otros tipos de drogas de medicinas que también consumimos con cierta regularidad. En algunos casos, los médicos las mandan sin saber los efectos secundarios que tienen a nivel de microbioma. Algunas de ellas son, por ejemplo, las medicinas que toman las personas que sufren de diabetes, medicinas que toman las personas que tienen problemas gástricos para controlar la acidez, tienen efectos negativos sobre las bacterias en general. Entonces, este es un tema que se está analizando a profundidad en otros lugares, no en nuestro país necesariamente, pero es importante conocerlo. El ejercicio como en cualquier etapa de la vida, y probablemente a la doctora les pasa hablando de esto, ¿verdad? El ejercicio es súper bueno para la salud en general, pero además tiene un efecto positivo en las bacterias buenas. Entonces, una razón más para empezar a hacer ejercicio, ¿verdad? Cuidar a las bacterias de nuestro intestino que nos protegen contra la inflamación y a la presencia de otros patógenos que puedan estar afectando nuestra salud. Y hay otros factores en el caso del eje intestino-cerebro que también van a ser beneficiosos o contraproducentes. Ya se ha estudiado que las personas más sociables, ¿verdad? Personas especialmente que en etapas muy adultas, que siguen teniendo relaciones sociales, que les gusta salir, que les gusta hablar todo el tiempo, tienen un microbioma más saludable, interesantemente,
El estrés más bien tiene el efecto contrario, ¿verdad? El estrés más bien disminuye los microorganismos buenos. Este estado de felicidad también va a ser más beneficioso para nuestro microbioma. Y hay ciertas enfermedades, por ejemplo, Parkinson, que se van a ver afectados, más bien se va a generar, el microbioma va a tener un efecto sobre el desarrollo de la enfermedad de Parkinson si se tienen ciertos tipos de microorganismos. También la función cognitiva se va a ver afectada por el microbioma y el tipo de alimento, ¿verdad? Nuevamente. Acá nosotros también podemos pensar en el uso de probióticos o el consumo de prebióticos, que de nuevo esto les voy a hablar más dentro de un ratito. Y resulta que si ustedes ven esta lista de males comunes, ¿verdad? De alergias alimentarias, cáncer, obesidad, colon irritable, depresión, ansiedad y autismo, resulta que son enfermedades muy comunes, males muy comunes, y realmente más del 40% de nuestra población sufre de estas enfermedades. Y muchas de ellas, parte de lo que podríamos controlar para mejorar es modificar el microbioma. Entonces hoy les voy a dar secretos no tan secretos de cómo cuidarlo. ¿Qué tienen en común estas enfermedades y otras? Bueno, resulta que hay un desbalance de estos microorganismos en el intestino. Aquí estamos únicamente hablando de intestino. A eso es a lo que le llamamos disbiosis. Cuando hay más bacterias malas que las buenas, por ejemplo, como está aquí en este dibujito de abajo. Por ejemplo, hay más bacterias malas que buenas. O más bien, tenemos muy poquitas bacterias diferentes. O sea, la diversidad, la cantidad de bacterias diferentes que tenemos es muy poquita. Eso también es un tipo de disbiosis. O más bien que estamos perdiendo los microorganismos buenos. Por alguna razón los estamos perdiendo y no los estamos recuperando. Entonces, estos son tipos de desbiosis que se están asociando a enfermedades de diferentes tipos. La mayoría de las veces, estos estudios que se han hecho, los estudios de desbiosis asociados a diferentes tipos de enfermedad se han realizado en poblaciones adultas, entonces hay muy poca investigación en niños, lastimosamente, y además la mayoría de esos estudios se han concentrado en ciertas zonas geográficas como en el Norteamérica, en Europa, hay poca investigación en Latinoamérica, desafortunadamente en África. Entonces todavía tenemos como mucho trabajo por hacer acá para aprender del tema localmente, pero estos ya son conceptos que se creen válidos a nivel internacional. Y acá nada más les traigo una pequeña, gran lista de algunas de las enfermedades que se han asociado con esa disbiosis del microbioma o de la microbiota, que tenemos más patógenos, más microorganismos que causan enfermedades, o tenemos muy poquititos tipos diferentes de microorganismos, o más bien estamos perdiendo microorganismos buenos. Entonces, hay desde enfermedades del corazón, ¿verdad? Hipertensión, aterosclerosis, enfermedades inflamatorias del intestino, como Crohn's o colitis ulcerosa, enfermedades del hígado, cirrosis, hepatitis, enfermedades diferentes de riñones, desórdenes del cerebro como Parkinson, Alzheimer, depresión, diabetes, enfermedades respiratorias, desde asma y bronquitis y muchísimos tipos de cáncer. Esas son una lista, es una lista muy pequeña, nada más para decirles, de evidencia que se ha encontrado de que cuando hay disbiosis, cuando no tenemos los microorganismos buenos en nuestro cuerpo a nivel de intestino, esas enfermedades son más factibles que las lleguemos a desarrollar. Y la verdad es que nosotros podríamos revertirlo hasta cierto punto en algunos casos o evitarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estudiamos el microbioma? Aquí voy a ir un poco más rápido porque esto es más detallado, pero es para que conozcamos un poquitito más del tema. Resulta que todos estos microorganismos, los hongos, las bacterias, los virus, parásitos, todos tienen ADN, ¿verdad? Tienen moléculas que los identifican. Y entonces nosotros en el laboratorio podemos estudiar ese ADN para poder identificar esos microorganismos. Y entonces, desde muchos años atrás, ¿verdad? Se han utilizado técnicas bastante comunes, que probablemente algunos de ustedes han pasado por esas pruebas. Alguna vez les han tomado una muestra de heces, una muestra de orina, inclusive algún hisopado o alguna biopsia. Y cuando tenemos ese tipo de muestras, nosotros podemos ver en un microscopio qué microorganismos están ahí. No se van a ver todos, ¿verdad? Pero podríamos en el microscopio ver algunos de ellos. También en algunos casos se hacen
técnicas de cultivo. Cuando alguien tiene una infección, por ejemplo, de orina y no saben qué microorganismo es el que tiene, entonces van y hacen una técnica de cultivo que dura bastantes días en darles una respuesta, pero lo que hacen es cultivar las bacterias, saber cuál es la que está ahí presente, cuando se quiere ver inclusive también resistencia a antibióticos. Hay otras técnicas más especializadas que se llaman de metabolómica. Una de ellas se llama el SIBO, que es una prueba que se hace a nivel de aliento, otra de ácidos orgánicos que se hace a nivel de orina. Entonces hay diferentes formas de poder identificar quiénes son esos microorganismos que están ahí presentes. Pero las técnicas que les vengo a hablar ahorita son las que le llamamos las técnicas moleculares, que es estudiando el ADN de esos microorganismos que nos permiten conocer prácticamente todo lo que está ahí presente, ¿verdad? Entonces, podemos hacer técnicas de PCR o qPCR, que esto fue muy conocido durante la pandemia, porque la prueba que le hacían a uno en el laboratorio, ahora le decían, vayan y que le hagan el hisopado de la nariz y que le hagan la prueba qPCR para ver si es el virus, ¿verdad? El SARS-CoV-2. Bueno, esas son las mismas técnicas que utilizamos acá en el laboratorio para identificar diferentes tipos de microorganismos buenos y malos. Y eso sí es de los últimos 20 años, tal vez hemos empezado a analizar otro tipo de pruebas moleculares, que le llamamos las de secuenciación, donde podemos, ahora sí, con estas metodologías nuevas, ¿verdad? Y novedosas, podemos describir todos los microorganismos que están ahí presentes, cientos de ellos. Y no solo saber quiénes son, con nombre y apellido, ¿verdad? Literalmente, sino que podemos además decir, ay, mira, es que esta bacteria que es buena está como en el 50%, esa persona debería tener por lo menos un 70 para que esté bien, por ejemplo. O más bien, uy, mira, esta bacteria que es muy mala, esta persona tiene un 10% de esta bacteria. Necesitamos erradicarla porque es malísima. Y así sucesivamente. Entonces las técnicas han ido evolucionando para que nosotros podamos con mayor resolución ir clasificando esos microorganismos y darle a las personas un diagnóstico más certero, más fino, más refinado, por decirlo así. ¿Qué sabemos de hallazgos científicos? Bueno, desde el 2007, cuando se empezó a estudiar el tema del microbioma humano, eh, con este proyecto del proyecto del microbioma humano, así es como se llama, se empezó a descubrir que sí, las diferentes partes del cuerpo tenían microorganismos diferentes, que encontramos diferencias entre diferentes países, poblaciones de diferentes países. En este caso tenían Venezuela, España, Dinamarca y Malawi. Vimos diferencias en los tipos de microorganismos que estaban perdiendo. Veíamos diferencias a nivel de diferentes partes del cuerpo. En este caso estudiaron creo que la nariz, la boca, pulmones, intestino y tracto urogenital. Y también se vieron diferencias a nivel de embarazo. Entonces fue fascinante empezar a ver estas diferencias y cada vez aprendemos más con cada uno de los estudios que van surgiendo. Y a lo largo de los años, igual, hace ya casi que 20 años empezamos a estudiar este tema y fue creciendo la evidencia de la relación. No sabemos todavía completamente si es causa de estas enfermedades o si nos bien es como un tipo de consecuencia o de efecto de tener estas enfermedades. Si tenemos una enfermedad, como que empiecen a surgir ciertos microorganismos malos y que la disbiosis se vaya dando, o que más bien todo empiece porque hay una disbiosis y deriven estas enfermedades. Entonces, la evidencia va aumentando, ¿verdad? Que inclusive hay más enfermedades de las que ya les leí, como autismo, no estaba en la lista anterior. Tenemos aquí enfermedades alérgicas, incluyendo asma y eczema. Tenemos diferentes tipos de cáncer, enfermedades inflamatorias, obesidad, es típico, ¿verdad? Cada vez se habla más de esos microorganismos que en obesidad están desbalanceados. Y ya les había mencionado Parkinson y Alzheimer. Entonces, la evidencia cada vez va creciendo más con salud, con enfermedades, ¿verdad? Lo opuesto también es correcto, ¿verdad? Si tenemos los microorganismos buenos, podríamos revertir o evitar que algunas de estas enfermedades surjan en nuestros cuerpos, ¿verdad? Especialmente previniendo desde etapas tempranas del desarrollo de los bebecitos. Y les mencionaba que muchos de los estudios que se han realizado en esta temática se han hecho en Norteamérica y en Europa. Bueno, hay un nuevo proyecto que se llama Latinbiota que está tratando de cambiar eso a nivel latinoamericano. Entonces, ahora cada vez más tenemos información de Latinoamérica y esto es de individuos sanos en general, sanos, ¿verdad? Que a veces es una palabra un poco difícil de describir. Y ya por lo menos hasta el año pasado tenían como unos 600 personas analizadas.
Ahora, desde el año pasado, nosotros acá en Costa Rica estamos contribuyendo en este proyecto también y estamos ya en proceso de esperar las secuencias para analizarlas. Entonces, bueno, cada vez está creciendo un poco más de evidencia en Latinoamérica para ver si nuestros países están funcionando y si somos similares a nivel de microorganismos con estos otros países de Norteamérica y de Europa. Y resulta que como hay tanto potencial, ¿verdad? En este tema del microbioma, porque sí podemos modularlo, han surgido montones de estudios clínicos y ustedes pueden entrar a esta página, o le pueden pedir el apoyo a algún médico, ¿verdad? Algún hijo, hija, alguien que conozca, ¿verdad? De la temática, entrar a esta página y buscar estudios clínicos de cómo están aplicando las tecnologías, el conocimiento de microbioma para mejorar la salud de las personas. Ok, entonces, bueno, aquí a mí me gusta mucho el tema del embarazo, microbioma vaginal, autismo, entonces esas son el tipo de cosas que yo busco, ¿verdad? Y que esto es un resumen chiquitito de lo que hay. Al menos había 1.600 estudios el año pasado cuando hice esta búsqueda. Y así sucesivamente. Entonces, realmente hay mucha información al respecto y cada vez aprendemos más de ello. Vemos también que, bueno, el número de ensayos clínicos que se han realizado utilizando modificación del microbioma o de la microbiota, vemos acá que es muy evidente, la mayoría de ellos en Norteamérica, 853 versus 69 en Sudamérica, 1.332 en Europa, 56 en África, 662 en Asia y 13 en el Pacífico. Hay mucha desbalance, ¿verdad? Y ahí vemos también en qué se está invirtiendo en investigación a nivel de regiones geográficas. Pero también vemos que de los temas de las enfermedades que más están estudiando, ¿verdad? Están las infecciones por esta bacteria que es súper terrible, Clostridium difficile, que causa muchas diarreas, enfermedades inflamatorias del intestino y otro tipo de enfermedades del intestino. Entonces son como los principales temas en donde se está viendo aplicación inclusive ya directa a nivel clínico para inclusive mejorar la salud de las personas, especialmente con Clostridium. Es súper eficiente los tratamientos que se hacen a nivel de microbiota, modificación de microbiota. Hay otras enfermedades que, bueno, del todo no están en esta lista, ¿verdad? Pero no hay que nada más quiero que vean aquí enfermedades del corazón, ¿verdad? También hay poca investigación y ensayos clínicos al respecto. Alergias también hay muy poquitito, a pesar de que se conoce muy bien la relación microbiota con alergias, etcétera, etcétera. Muy interesante. Ahí después les paso el artículo si les interesa. Entonces, ahora sí avancemos. ¿Cómo protejo o mejoro mi microbioma? Este es el secreto menos secreto de todos, pero de nuevo se los vengo a repetir porque esta es la clave para proteger a esas bacterias dentro de ustedes o recuperar las que perdieron, por la razón que sea, porque tomaron antibióticos, porque han tenido una dieta muy mala, por ejemplo, o porque no sé, algo sucedió y definitivamente esos microorganismos no los han recuperado. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros mejorar ese microbioma para tener una buena salud? Bueno, ¿cuáles son esas estrategias? La principal, que es de la que les voy a hablar ahorita, es la dieta, consumo de prebióticos y posbióticos. Está la alternativa también de consumir probióticos, que son unas pastillitas que uno compra en la farmacia. Ahorita les hablo más al respecto. Otras que son muy poco utilizadas, pero súper efectivas, la transferencia fecal, ¿verdad? Eso también les voy a hablar rápidamente porque es algo que causa mucha curiosidad en la gente, yo creo. Entonces voy a hablar rápidamente de eso. Otras terapias que aquí en el país no existen, como la terapia de fagos, que ni siquiera les voy a explicar, uso de bacterias modificadas genéticamente e inclusive productos bioterapéuticos. De estos no les voy a hablar, porque yo quiero que nos enfoquemos en lo que realmente ustedes pueden hacer desde sus casas para mejorar su salud intestinal y del microbioma en general. Entonces, lo primero, y de nuevo les digo que es un secreto, pero no es un secreto, todos nosotros lo conocemos, ¿verdad? Tenemos que consumir una dieta saludable. ¿Qué significa una dieta saludable? Para los microorganismos, ¿verdad? Significa consumir muchos prebióticos. Los prebióticos es una palabra que lo que dice es que estos alimentos son alimentos para las bacterias. No, tendrán algunas sustancias que nos alimentan a nosotros, pero parte de los componentes de estos alimentos a nosotros no nos aportan nada. Son para las bacterias buenas del intestino, ¿ok?
¿Por qué? Porque esos prebióticos van a ayudar a que las bacterias buenas del intestino crezcan, ¿verdad? Y además va a tener un efecto positivo en el tránsito intestinal. Van a desaparecer literalmente los estreñimientos, ¿verdad? Y los problemas de inflamación y demás. Y en general va a ayudar a la salud del intestino. ¿Cuáles son algunos de esos alimentos clave? Bueno, leguminosas, desde frijoles, garbanzos, lentejas, todas esas que son como un tipo, ¿verdad? De como una semillita, ¿verdad? Eso, las leguminosas, la cebolla y el ajo, los espárragos, los bananos y en el caso de bebés, la leche materna. La leche materna es otra clase que doy yo, este, pero es fundamental. Si ustedes tienen algún familiar, que está en esa etapa, por favor ayúdenlos porque la leche fundamental es la leche materna es fundamental para bebé, para ese microbioma saludable de bebé. Entonces, tenemos que fortalecer nuestra dieta con este tipo de alimentos, que son prebióticos, es alimento para las bacterias buenas del intestino. Y si alimentamos a las bacterias buenas del intestino, entonces significa que van a haber más de ellas y van a mejorar nuestra salud en general, la salud de la respuesta inmune, reducir inflamación y favorecer en lo que es la relación intestino-cerebro, que también les hablé hace un ratito. ¿Qué otros prebióticos tenemos? Que antes los conocíamos como probióticos, pero realmente son prebióticos. Son ese tipo de alimentos que tienen microorganismos vivos. ¿Ok? El yogur es el principal ejemplo. El yogur tiene dentro de su composición y la forma en que se genera el yogur es porque hay microorganismos, hay bacterias ahí que están haciendo un proceso especial en la leche que hace que se convierta en yogur. Entonces, ese tipo de alimentos que tienen microorganismos vivos son súper buenos para nuestro cuerpo porque ellos se reproducen en el estómago, ¿verdad? En el intestino y empiezan a aumentar las proporciones en el intestino de las bacterias buenas. Aquí la lista es larga, ¿verdad? El kefir, que también lo pueden haber escuchado, que lo venden en los supermercados. Uno también lo puede hacer en la casa. El buttermilk, ya se me olvidó cómo se dice en español. Me olvidó el nombre del buttermilk. Es igual, es una bebida fermentada, quesos añejados, el sauerkraut, el kimchi, esos son alimentos que nosotros no consumimos normalmente, pero son productos fermentados o encurtidos. La kombucha también la venden en el súper, uno también la puede hacer en la casa. El pan, este tipo, que es un pan muy ácido, se llama, no sé cómo le llaman en español, ahora que lo pienso, el sourdough, el vinagre de manzana, por ejemplo. Todos estos alimentos son prebióticos también y tienen microorganismos buenos para el cuerpo y para el intestino. La idea es llenar nuestro intestino de estos microorganismos buenos, recuperarlos, los que los hemos perdido. Y en el caso de que ustedes estén tomando antibióticos o vayan a tomar antibióticos, darle prioridad a este tipo de alimentos para recuperar los que hayan perdido durante los ciclos, por los que hayan perdido durante los ciclos de consumo de antibióticos. Entonces, esos son los alimentos clave. Ahora toman nota, no sé si tomaron nota, si no se los vuelvo a repetir ahorita. Esas son las claves. Esos dos tipos de alimentos, los alimentos prebióticos son fundamentales para incluirlos en la dieta ahora en adelante para cuidar a sus bacterias buenas, ¿ok? Luego le voy a hablar rápidamente de lo que le llamamos transferencia fecal, también se le llama trasplante fecal o bacterioterapia, y es básicamente darle a una persona, ya sean capsulitas o por medio de una endoscopía, eh, las bacterias que se obtuvieron de las heces de otra persona sana, ¿verdad? Es un procedimiento donde tenemos un donador de heces, que es una persona completamente saludable, y esas heces, ¿verdad? De alguna forma se limpian, por decirlo así, de todas las cosas, de los desechos, para dejar únicamente las bacterias saludables, ¿verdad? Y se le dan a la persona enferma para que recupere su microbioma, ¿verdad? Restablecer ese microbioma con este tipo de transferencia fecal. Esto se hace en nuestro país, se hace mucho para tratar la infección por Clostridium difficile, para restablecer ese microbioma. Y sé que en otros países se ha utilizado para otro montón de enfermedades, inclusive investigación en ratoncitos, en obesidad, en autismo y otro tipo de enfermedades. Aquí en nuestro país, como les digo, prácticamente se usa solo eh, para tratar Clostridium, infecciones por Clostridium difícil. Pero así es como funciona, es muy interesante.
y es una alternativa en algunos casos. Esas son las estrategias, ¿verdad? Es algo muy sencillo. Alimentación y ejercicio es la clave para mejorar nuestro microbioma. Y por último, les voy a hablar un poquitito de qué estamos haciendo acá en Costa Rica. Bueno, si ustedes tienen curiosidad de si su microbioma está bien, está mal, qué tengo que hacer, ¿verdad? Quiero profundizar más en el tema. Hay pruebas que se hacen en los laboratorios, ¿verdad? Entonces está desde la prueba básica de ver en el microscopio qué hay en las heces, por ejemplo, ¿verdad? Hay otras técnicas más elaboradas, como las que les mencioné hace un ratito, técnicas moleculares que se pueden hacer en algunos laboratorios, como la BIM, Clínica Bíblica, Laboratorios Echandi, ahí como que uno tiene que seleccionar cuáles son las que necesita, ¿verdad? Porque no las venden como un paquete único. Y más recientemente hay una empresa que está dando un servicio donde les da un perfil de microorganismos, pero uno siempre necesita acompañarse de un especialista en el tema para poder interpretar y para tomar las decisiones de qué es lo que se debe cambiar para mejorar la salud. Hay otras pruebas que se hacen en laboratorios fuera de Costa Rica, y bueno, uno manda la muestra de heces, por ejemplo, si la prueba que uno quiere hacer es la prueba de heces, ¿verdad? Y nosotros acá en el laboratorio, en el 6SM de la UCR, estamos desarrollando una prueba de microbioma humano que nos ha costado un poco terminarla de sacar al mercado porque pasamos por ciclos de financiamiento y ya, bueno, estamos efectivamente este semestre trabajando en las últimas pruebas del prototipo para ya poder dar el servicio de diagnóstico de microbioma humano y empezando el próximo año. Entonces, ya estamos avanzando, ya tenemos los fondos por dicho. Entonces, hay diferentes alternativas a nivel de país, internacionales, para poder hacer este diagnóstico de microbioma. Y a nivel de investigación, sí hemos estado trabajando activamente en este tema. Acá sí les advierto, digo yo, más bien les comento que muchas de estas investigaciones están sesgadas, obviamente, a lo que yo conozco que se hace acá en la UCR. No tengo referencia, digamos, de investigación que se esté haciendo a nivel de la caja o de hospitales privados. Tengo poco conocimiento de investigación en la Universidad Nacional, por ejemplo, u otros lugares, entonces van a ver que esto va a ser principalmente investigación UCR, ¿verdad? Y mucho de lo que hacemos nosotros en mi laboratorio acá. Entonces, hace algunos años empezamos a trabajar, a entender y describir en más detalle ese microbioma en intestino de bebés, ¿verdad? Entonces, teníamos un estudio muy bonito que todavía estamos en proceso de sacar más datos muy interesante y compararlo con otras poblaciones mundiales. También acá se está desarrollando un proyecto de enfermedad periodontal, súper interesante también, porque la enfermedad periodontal tiene muchas consecuencias a nivel sistémico también. Entonces estamos describiendo cuáles son esos microorganismos asociados en muestras de personas con enfermedad periodontal. La doctora Cristina Barbosa también tiene un estudio similar con microbioma subgingival en enfermedad periodontal. El doctor Adrián Pinto y la doctora Georgina Gómez, tal vez de este estudio se han escuchado un poco más, se fueron a estudiar las zonas azules en Nicoya, ¿verdad? Y están estudiando el microbioma gastrointestinal de estas personas nonagenarias y han encontrado cosas fascinantes de los microorganismos que estas personas tienen, de los factores positivos como el tipo de dieta, la socialización, que están asociados con un envejecimiento saludable. Ahorita estamos trabajando en un proyecto también de la leche humana, entonces estamos describiendo esos microorganismos buenos que vienen en la leche humana con la idea de poder desarrollar probióticos que se puedan agregar, por ejemplo, a la leche de fórmula o leche liofilizada de leche materna, como la de los bancos de leche materna y demás. Entonces estamos trabajando también en ese tema de leche humana. Y con una empresa que había creado yo, estábamos también tratando de desarrollar otra prueba de microbioma humano que le llamábamos la QS70, pero eso está como en stand-by. Otros temas, nos fuimos este año a reclutar personas en Salamanca y acá en Valle Central para estudiar personas en riesgo nutricional, principalmente buscando personas con obesidad y sobrepeso. Y estamos haciendo un estudio que se llama Metagenomic, igual para descubrir quiénes son los microorganismos en personas con peso normal, en personas con sobrepeso y obesidad, y comparando zona rural y zona urbana para encontrar cuáles son esos microorganismos que nos diferencian. Y con Lilian Marín, otra doctora acá de la UCR, estamos empezando a desarrollar un proyecto de mamás en su tercer trimestre de embarazo y después cuando nace bebé.
Y entonces queremos ver cómo es esa evolución del microbioma humano, cómo le transfiere mamá a bebé ese microbioma, porque vamos a estudiar microbioma vaginal, el de heces de los bebés, y vamos a estudiar también el microbioma de la boca de los bebés y la lechita de las mamás. Este estudio nos tiene fascinados y súper emocionadas en este proceso. Y si tienen a alguien que conozcan que está embarazada, tercer trimestre, me avisan, porque estamos todavía reclutando personas. Ahí les puedo pasar la invitación. Y eso es básicamente lo que tenemos de investigación de forma muy, muy resumida. Y muchísimas gracias por la atención. No sé si quisieran tener, abrir los micrófonos o no sé cómo hacemos para las preguntas o si las ponen en el chat. Espero que Podemos les haya sido de hacer gran utilidad. cualquiera, ajá, de las dos. Pueden escribir en el chat o abren el micrófono y nos preguntan. Bueno, primero agradecer a la doctora, de veras que me encantó lo del vago, ya muchos de ellos ya me han oído a mí hablar del sistema vagal, ¿verdad? Ese nervio autónomo que es tan importante para nuestro cuerpo y vea qué interesante cómo una buena microbiota produce sustancias que van a dar buenos mensajes a ese vago. Y vea, de los que se han visto ahí, que hay varios que veo que ya que estuvieron aquí con las clases que les di yo de relajación autógena, que se las damos para estimular el vago y el diafragma, pero hablamos de ese, de cómo es un nervio que anda por todas partes y lo interesante, ve, eso hoy lo aprendí, siempre se aprende. Eh, Podemos apagarla ya la grabación, ¿verdad? Para que, vamos a ver.